este, quiero describir primero lo de los frentes de ondas y los rayos. Entonces, para eso, aquí tenemos esta página, aquí está. Entonces, para eso, bueno, creo que aquí se puede eliminar incluso. Para eso yo les he dicho que una fuente, por ejemplo, una fuente de sonido, emite ondas esféricas en todas direcciones. Y estas ondas esféricas se van propagando en el medio, ¿verdad? Van viajando, pero puede llegar un momento en el que nosotros ya no notemos la curvatura de las ondas. Digamos, si nosotros nos paramos muy largo, nosotros podríamos llegar a percibir de que estos frentes de ondas parecen planos. Entonces, justamente eso es lo que queremos, pararnos largos de la fuente, en donde vemos los frentes de onda planos. Estos frentes de ondas, al hablar de óptica, vamos a hablar de fenómenos asociados a la vista, y estos dependen mucho de la luz. Entonces, si estos frentes de onda, por ejemplo, son de frentes de ondas asociados a la luz la vamos a asociar como pequeños rayos. Estos rayos son perpendiculares a todos estos frentes de onda, de tal manera que cuando nosotros percibamos las cosas con nuestro ojo o no, con algún observador, nosotros lo que vamos a percibir, para lo que estamos tratando el curso de física médica, van a ser como rayos, rayos perpendiculares a los frentes de onda. Claramente estos frentes de onda siguen teniendo su longitud de onda asociada, ¿verdad? También tiene la luz asociada a una frecuencia. Como ustedes saben, la velocidad de la luz, bueno, que se define como la letra C, ¿verdad? Tiene asociada una longitud de onda y una frecuencia, ¿verdad? Como cualquier otra onda cualquiera. El único detalle técnico es que la luz no tiene masa, ¿verdad? Y es una onda electromagnética esencialmente. Entonces, esta luz a la que vamos a representar con rayos tiene longitud de onda por frecuencia. La velocidad de la luz en el vacío es, ay, no sé si inicié la grabación. Ah, no. La velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Alguien tiene noción de qué significa 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos de velocidad? ¿Alguien tiene idea de cuánto viaja la luz en un segundo? Serían como 3 millones de metros por segundo, ¿verdad? ¿Y eso qué cosa tiene como 3 millones de metros? Son 300 millones de metros. La luz tarda cuando sale del sol, en promedio, sale del sol y llega a la Tierra en 8 minutos y medio. O sea que cuando nosotros vemos el sol, cosa que no deben hacer porque eso les va a dañar la vista, nosotros no estamos viendo el sol en este momento, estamos viendo el sol de hace 8 minutos y medio. ¿Alguno de ustedes ha volado a Europa o a algún otro país en el mundo? ¿Alguno de ustedes ha volado a alguna parte del mundo? ¿Nadie? ¿Están seguros?
A ver, Ana Lucía Matamoros, Dígame, doctor. ¿ha volado usted? No, nunca. ¿Qué es lo más largo que ha ido? A Copán o a Tela. Desde Tegucigalpa. Sí, desde Tegucigalpa. ¿Y cuánto tarda en el transporte que se va? Como 8 horas, creo. Como 8 horas, sí. Sí, eso va a velocidad promedio de un bus. Pero de aquí a Tela hay como 600 kilómetros, creo, ¿no? Eso sí no sé. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, el punto es que, bueno, cuando uno toma un vuelo, típicamente, pues un vuelo dependiendo a dónde vaya, pero no sé, pensemos en Miami, por ejemplo, son como 2 horas, 2 horas y media en promedio desde San Pedro Sula. Entonces uno se da cuenta ahí como, bueno, dice uno, está bien, no parece tan largo, pero realmente es una distancia considerable. O si viajan a Panamá, o si viajan a Sudamérica, o si viajan a Europa, que son como 10 horas, 12 horas, dependiendo del tipo de vuelo que tomen. O la compañera, pues viajando en autobús, el autobús va muy lento. Lo único que quiero es que tengan noción de qué tan rápido viaja la luz. La luz da 8 vueltas y media, no, perdón, 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. 7 vueltas y media en un segundo hace la luz. Esa es la velocidad que tiene la luz. Es una cosa que existe en la naturaleza que viaja exageradamente rápido. Claramente nosotros no vamos a percibir con nuestro ojo humano esa velocidad. Percibimos otras cosas de la luz, pero no esa velocidad. Ok, y esa velocidad es grande en el vacío, o sea, en un medio en el que no tiene que interaccionar con nada. ¿Qué pasa o qué creen ustedes que pasa con la velocidad de la luz si viaja en el agua, o si viaja en el aire, o si viaja en algún otro fluido o en otro gas? ¿Creen ustedes que la luz sigue viajando a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos? ¿O creen que esa velocidad cambia? ¿Cambia o es la misma? Cambia. Cambia. ¿Mayor o menor? Menor. Ok. La velocidad de la luz no cambia, pero sí se percibe una velocidad menor. ¿Cómo es eso? Voy a representar aquí un fotón, que es la partícula que es, bueno, la mediadora de la interacción electromagnética. Tal que este fotón, cuando viaja en el vacío, nada le impide su camino. Por eso viaja a esta velocidad. Pero cuando encuentra un medio material, como el agua, etcétera, y la luz viaja, entonces tiene que interaccionar con estas moléculas de agua o de lo que esté en el camino. Luego se encuentra otra, interacciona, esa interacción es absorción, emisión, etcétera, y eso, digámoslo así, va perdiendo cierto intervalo de tiempo entre que se da esa interacción, de tal manera que la velocidad promedio de la luz sí cambia. Y esa velocidad promedio sí es menor que el 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos cuadrados, pero individualmente, digamos, la luz entre cada pedazo de camino sigue viajando a sus 3 por 10 a la 8 metros. ¿Verdad? Eso sí siempre es así. Entonces, esta velocidad promedio es importante porque cuando veamos el fenómeno de la ley de Snell, esencialmente nosotros vamos a ver que la luz cambia de dirección y eso cambia la magnitud de la velocidad, pero es que ahí nos estamos refiriendo a la velocidad promedio, debido a que no es lo mismo moverse a través del aire que moverse a través del agua. Algunos de ustedes
ha intentado correr dentro de una piscina? ¿Alguno de ustedes ha intentado correr dentro de una piscina? Sí, ¿Es fácil, Fabiola, o es difícil? es difícil. Ujú. Uno no tiene la misma facilidad de movimiento que tiene caminando normal. Claramente, porque las moléculas del... gracias, Valeria. Las moléculas del agua, o sea, el líquido es más denso y en el aire es más disperso. Entonces, es más fácil atravesar el aire que atravesar el agua. Y por eso, entonces, digamos que su velocidad promedio cambia, porque no es tan sencillo. Entonces, lo mismo le pasa a la luz, ¿verdad? Le cuesta más atravesar el agua porque va interaccionando con cada molécula que se encuentra enfrente. Entonces, eso es importante percibirlo y tenerlo en mente. Ok. Dicho eso, entonces, pues tenemos los rayos de luz. La luz viaja a esta velocidad en el vacío. Si es en algún otro medio, esa velocidad promedio va a cambiar. Y el primer fenómeno con el que nosotros nos encontramos es el fenómeno de la reflexión, ¿verdad? Donde ahí va a aparecer la ley de reflexión. Pero antes quiero dos detalles técnicos. ¿Cómo es que se da este fenómeno de la vista? Voy a pintar por aquí una candela. La candela está encendida, tiene una flama roja y la candela es de color azul. Candela de color azul. Nosotros estamos por aquí, con nuestro ojo, viendo la candela. ¿Cómo sabemos que la candela está aquí? ¿Cómo nos damos cuenta que la candela está aquí? A ver, Valeria y Daniela. Que creo que no tiene audio, ¿no? Hola, ¿me Oh, sí. escucha? Sí, Creo que por la refracción de la luz, que la podemos ver a cierta distancia. exactamente. Entonces, como dijo ella, viene la luz, choca con el objeto, y luego viene esta luz y se regresa a nuestro ojo, y nuestro ojo percibe que ahí está ese objeto. ¿Ok? Eso funciona exactamente así como lo acabo de decir. Viene la luz, choca con el objeto y nuestro ojo logra percibir esa luz. ¿Cómo la percibe nuestro ojo? Bueno, nuestro ojo tiene dos órganos sensoriales que nos permiten describir esa interacción de la luz con el objeto. Unos que se llaman conos y otros que se llaman bastones. ¿Ok? Creo, no me acuerdo bien. Los conos son muy sensibles al negro y al blanco. Sí, son muy sensibles al blanco y negro. Eso quiere decir que los conos son principalmente los órganos sensoriales que se activan cuando no tenemos mucha iluminación. Una noche, en la noche, va caminando usted muy oscuro, etc. Esos son principalmente los órganos que se activan. Y los bastones son los que nos permiten ver los colores. Aproximadamente podemos percibir, o nuestro ojo en promedio puede percibir 10 millones de colores diferentes. 10 millones de colores diferentes. Es increíble. El órgano, o sea, el ojo humano es una cosa realmente fantástica. Fantástica, fantástica, de verdad. Ok. Entonces, dicho eso, creo que podría mencionar, creo que no todos los seres que viven en este planeta tienen conos y bastones, sino que, por ejemplo, los perros, yo he escuchado, alguien me ha dicho antes que los perros solamente tienen conos, entonces los perros ven a blanco y negro. Creo que hay otras especies que también ven a blanco y negro. Entonces a los perros, sobre todo, ellos se dirigen más para ver a sus dueños o para percibir a sus dueños por el olfato, porque eso sí está súper desarrollado para ellos.
y no tanto por la vista, y por eso es que a veces se confunden. En cambio, nosotros tenemos la ventaja de tener conos y bastones y podemos percibir los colores. ¿Alguien sabe cómo es que, digamos, viene un rayo por aquí y dice que esto es de color rojo y luego llega a nuestro ojo? ¿Cómo sabemos que la flama es de color rojo y que la candela es de color azul? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo creen que pasa eso? No sé si será verdad, pero yo he escuchado que de los objetos percibimos justo el color más ausente que esté en él. Exacto. Entonces, en el espectro de visión, yo creo que puedo poner esta imagen. En el espectro visible, la luz, ya les dije yo, tiene longitud de onda y frecuencia. Se puede descomponer como en luz que tiene muchas longitudes de onda asociada. Cada longitud de onda asociada nos permite describir un solo color. ¿Han notado ustedes que los arcoíris siempre van del rojo al morado, del rojo al azul? ¿Han visto ese fenómeno? En los arcoíris siempre está rojo, naranja, amarillo, verde, azul y luego morado. Creo que el morado no se ve mucho, pero hasta el azul, va del rojo al azul. ¿Han visto eso antes? ¿En un arcoíris? Sí. ¿Y por qué eso es así? Pues por la manera en la que la luz se descompone en el espectro visible. El espectro visible simplemente es un rango de longitudes de onda que nuestro ojo humano puede percibir. Ese espectro visible va aproximadamente desde los 350 nanómetros. Acuérdense que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9. Eso es un nano, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 9. Entonces va desde los 350 nanómetros aproximadamente hasta los 750 nanómetros. ¿Verdad? Es un espectro amplio y eso nos permite ver todos los colores. Lo que está por arriba del 750, ya nuestros órganos sensoriales del ojo ya no pueden percibir ese color. Y lo que está por debajo del violeta tampoco lo podemos percibir. Ya como nuestra visión ya es limitada, llegan desde aquí hasta acá. Pero la combinación de todos estos colores que están en el espectro visible es lo que nos permiten estos 10 millones de colores, que la verdad es un rango bastante amplio. Entonces, volviendo a la pregunta de por qué la flama de la candela es roja y por qué la candela es azul, y como nosotros sabemos eso, entonces viene la luz, choca, un rayo de luz choca con la parte de la candela que es roja, se traga todos los colores, por así decirlo, y luego solo sale un rayo de luz que principalmente está en la longitud de onda que no se pudo tragar, por así decirlo, y llega a nuestro ojo. Entonces nosotros dijimos, ok, entonces la flama de la candela es roja, porque eso es lo que decodifican nuestros bastones. Luego vienen otros rayos de luz, chocan con la parte, vienen otros rayos de luz que traen todas las frecuencias, todas las longitudes de onda, chocan con la parte que es azul, se traga, digamos, la candela, todos los colores, excepto el azul, y esa luz con longitud de onda correspondiente es la que llega a nuestros ojos. Y entonces dice usted, entonces la parte de abajo de la candela es azul, ¿verdad? Y así es que se da el fenómeno de la visión. Sin luz no podemos hacer nada. Si nosotros quitamos la luz, si la luz no interacciona primero con el objeto, nosotros no podemos ver ninguno de esos objetos que están por ahí. Es imprescindible para nosotros tener luz para poder ver las cosas. Y eso me lleva a la siguiente pregunta.
Cuando nosotros vemos las cosas, nosotros también podemos, nosotros podemos descomponer los colores o podemos conseguir todos los colores a través de 3 colores principalmente. ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Alguien que me diga los colores primarios? Rojo, amarillo y azul. Rojo, amarillo, azul. ¿Ok? ¿Todo el mundo de acuerdo? Yo digo que es azul, rojo y verde. Azul, rojo y verde. Ok. ¿Por qué no va el amarillo? ¿Quién dijo azul, rojo y verde? Yo, doctor. Ok. ¿Y por qué el amarillo no? Pues no sabría decirle, pero así lo recuerdo. Ya. ¿De dónde? ¿De la escuela o del colegio o de algún lado? Sí, de por ahí. Ok, perfecto. Sí. La respuesta es la siguiente. En la escuela nos enseñan esto. Los colores primarios son rojo, amarillo y azul. Perfecto. Pero lo que no nos dicen, y probablemente sea porque la profesora de la escuela no lo sabe, es que estos se llaman colores primarios pigmento. Son los colores primarios que se forman a partir de reacciones químicas. ¿Qué es lo que típicamente uno hace en la escuela o en el colegio? Pintar con acuarelas, pintar con cosas, todo lo que la combinación de colores que usted puede obtener se hace a partir de reacciones químicas montadas a través de los pigmentos que hay en los colores. Entonces, sí son los colores primarios, pero son los colores primarios pigmentos. Cuando hablemos de luz, el rollo es que ya el amarillo no es un color primario. El amarillo se obtiene de combinar el rojo y el verde. Entonces, estos son los colores primarios, luz. Son los colores primarios que obedecen la luz, y eso es importante porque cuando ustedes traten algún problema de la visión, como por ejemplo el daltonismo, una persona que confunde esencialmente el verde y el rojo, creo, no me acuerdo bien, claramente tenemos que estar pensando en los colores primarios que son asociados a la luz, no podemos confundirlos con los colores primarios pigmentos, ¿no? Entonces, en el tema de la luz, si usted combina una luz azul, una luz roja y una luz verde, eso va a dar blanco, esencialmente, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Mientras que en el rojo, amarillo y azul, para acuarelas y cosas así que son pintadas, entonces ahí va a dar el color correspondiente. Ese es el punto. Entonces hay que tener claro, en este caso, de que pues los colores primarios para la luz son diferentes que para los colores primarios pigmentos. Muy bien. Entonces, dicho eso, ok. Dicho eso, entonces, pasaríamos al fenómeno de la reflexión, ¿verdad? Ya tenemos más o menos claro a qué nos referimos con el fenómeno, cómo se da el fenómeno de la visión, ¿verdad? Entonces, el primer fenómeno, reflexión, el primer fenómeno que podemos percibir es el de la reflexión, y eso, el ejemplo clásico es como vernos en un espejo. Entonces imaginemos que tenemos un espejo que está muy liso, etcétera. Nosotros nos estamos viendo frente a él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esencialmente viene un rayo de luz, choca con el espejo y luego el rayo regresa. El rayo viene, choca con el espejo y regresa a nuestro ojo.
Cuando eso pasa, el fenómeno de la reflexión dice que el ángulo de incidencia con el que el rayo choca es exactamente igual al ángulo reflejado con el que el rayo sale del espejo. Entonces, la ley de reflexión dice que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Eso es importante, ¿verdad? Ahora, esto si la reflexión es no difusa. Creo que se llama reflexión especular. A ver. Sí, reflexión regular. ¿Ok? Ahora, puede ser de que el rayo de luz choque con un espejo que no es tan liso. Imaginémonos un espejo o alguna superficie que no es muy lisa. Entonces nosotros queremos hacer incidir un conjunto de rayos que son paralelos. Según lo que yo estoy diciendo, cada rayo se va a reflejar a un ángulo distinto. Entonces, por ejemplo, si este pega por acá, puede salir en esta dirección. Este viene por acá, pega, y este se puede regresar en esta dirección. Puede venir este, pega y se va en otra dirección. Entonces, este tipo de imágenes o de reflexiones que se dan aquí se llaman reflexiones difusas, ¿verdad? Y eso lo que esencialmente pasa es que cuando, por ejemplo, estamos viendo esta imagen del libro de texto, está perfectísima, en la que no se notan los detalles, se ve todo borroso. Eso es porque cada rayo pega en un punto, pero se refleja en una dirección diferente. Y ya en grupo, ya nosotros ya vemos las cosas como bien difusas, como bien dispersas. Ya no se nota bien la imagen o la figura que queremos ver. En el caso de uno de los espejos, como los que pueden tener en su casa, esos espejos sí tienen una superficie reflejante muy bonita, o sea, muy lisa, y entre más lisa, más perfecta se va a ver la imagen así reflejada, ¿verdad? Este es el ejemplo de la reflexión difusa, ¿verdad? En los que los rayos salientes no se alinean. Y entonces, bien, ese es el primer fenómeno, se llama reflexión. Ahora, el siguiente que pasa es la refracción. La refracción es la siguiente. En el fenómeno de la reflexión, el rayo de luz que incide sobre la superficie, digamos aquí va de izquierda, va por la izquierda a derecha, pega en el espejo o una superficie en el medio y se regresa en el mismo lado. O sea, es decir, todo se queda en este lado aquí. ¿Ok? Porque este espejo, este medio, no nos permite que la luz pase para el otro lado. En el fenómeno de la refracción, nosotros esencialmente lo que tenemos son dos superficies. Puede ser un vidrio, puede ser el agua, puede ser alguna otra cosa. Entonces el rayo de luz viene. Voy a tratar de usar estas flechas que son muy buenas. El rayo de luz viene, choca sobre la superficie. Claramente aquí tiene un ángulo de inclinación, o sea, un ángulo de incidencia. Y luego, dependiendo de las condiciones del medio, este rayo de luz ya no sigue exactamente la misma dirección, sino que se mueve un poco. ¿Ok? Se mueve un poco así. Entonces tiene un ángulo diferente. Un ángulo refractado. Se puede notar, si yo siguiera esta línea que inicialmente tiene se ve que la luz no va a seguir en la misma dirección. Eso lo podemos ver, por ejemplo, como meter un lápiz en un vaso de agua. Aquí, por ejemplo, sí puede ser eso. Sí, cualquiera de estos puede ser. Me parece este.
Por ejemplo, este. Cuando ustedes meten un lápiz dentro de un vaso con agua, han notado este fenómeno, como que el lápiz se quiebra, ¿no? ¿Sí lo han visto? Sí. ¿Y Sí, por qué doctor. ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso que se quiebra aparentemente el lápiz? Porque cambia su índice a entrar a otro medio, que es el agua. Ok. En las palabras que yo acabo de mencionar, porque yo no he hablado de ningún índice Ángulo, perdón. o ángulo, etcétera, lo podemos pensar de la siguiente forma, es que la velocidad de la luz cambia. Hay una componente de la velocidad de la luz que cambia y debido a que cambiamos de medio, entonces ya la luz no sigue el mismo camino. Eso es exactamente lo que pasa. Entonces, si el lado de la izquierda, digamos el aire, lo caracterizamos con un índice de refracción, que le vamos a llamar N, ya se lo voy a definir, y el lado de la derecha es otro medio, como el agua, puede ser un vidrio, etcétera, a lo que vamos a caracterizar con una N2. Entonces, incluso creo que aquí va a ser mejor entonces ponerle 1 y 2, ¿verdad? 1 y 2. Entonces, aquí es donde ocurre la ley de Snell. Una cosa que nos va a relacionar es el índice de refracción. Entonces, ¿qué es el índice de refracción? Índice de refracción. N se define como la razón entre la velocidad de la luz en el medio dividido entre la velocidad de la luz en el vacío. Ah, no, al revés. Uf, ya me estoy equivocando. Perdonen. Es que se me olvidan las cosas. La velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio. Aquí está. Rapidez de la luz en el vacío, C, el 3 por 10 a la 8, dividido entre la rapidez de la luz en el medio. Debido a que la velocidad, como está aquí en esta imagen, de la luz cambia en un medio diferente, entonces el ángulo incidente no puede ser igual al ángulo reflectado. Tal como está aquí en esta imagen. Aquí viene un rayo incidente de luz, choca respecto de la normal, tiene un ángulo 1 en un medio 1. Esta interfaz es como lo que divide el aire y el vidrio. Y respecto de la misma normal, el rayo que se ve dentro del vidrio no va a seguir la misma dirección que traía originalmente, debido a que tiene un índice de refracción distinto, como se ve justamente en esta imagen que está aquí. ¿Verdad? Justamente en esa imagen que está ahí. Entonces, la ley de Snell creo que se puede escribir de dos maneras. Una es esta, y la otra es, la que más típicamente se utiliza es esta. Entonces, la ley de Snell dice que el índice de refracción N1 por el seno del ángulo 1 es igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo 2. O que la velocidad en el medio 1 entre la velocidad del medio 2 es igual al seno del ángulo del medio 1 entre el seno del ángulo del medio 2. Del ángulo del medio 2, ¿verdad? Esta que está aquí es la 22.5, es la primera forma de la ley de Snell. Y la otra forma, que se hizo por aquí está, B1 entre B2, es la otra forma de la ley de Snell. Donde hay que notar que esos ángulos 1 y 2 se miden siempre respecto de la normal, o sea, de una línea vertical o perpendicular a la superficie o la interfaz entre los dos medios. ¿Verdad? Estas serían las fórmulas que vamos a utilizar en la ley de Snell. Y se utilizan típicamente para medir eso, o índices de refracción, o ángulos de incidencia, ¿verdad?
donde hay un par de cosas importantes o interesantes que necesitamos rescatar, ¿verdad? Que son las siguientes. Cuando vamos de un medio menos denso a uno más denso, sucede de que el ángulo 2, es menor que el ángulo 1. O sea, cuando nosotros tenemos dos medios, medio 1 y medio 2, pero el índice del medio 1 es menor que el índice del medio 2, entonces va a ocurrir que el ángulo 2, el ángulo refractado, es menor que el ángulo 1, que es el ángulo incidente, ¿verdad? Eso siempre va a pasar. O puede pasar lo contrario. Si vamos de un medio 1 a un medio 2, pero el medio 1 es más denso que el otro, que es lo contrario a la situación que acabo de explicar, o dicho en otras palabras, si el índice de refracción 1 es mayor que el índice de refracción 2, entonces el ángulo 2 ahora va a ser más grande que el ángulo 1, ¿verdad? El ángulo 2 va a ser más grande del ángulo 1. Eso siempre va a pasar. Y lo otro que siempre va a pasar es que ese índice de refracción siempre es mayor que 1. Siempre mayor que 1. Esto siempre es mayor que 1. Porque lo máximo que vamos a obtener aquí para la velocidad en el medio es la velocidad de la luz. Entonces ese índice de refracción siempre es mayor que 1. Nunca es menor que 1. ¿Verdad? Típicamente eso es lo que ocupamos saber. Con esto ya podríamos resolver problemas de la ley de Snell. Y luego faltaría lo de la reflexión interna total, que se deriva de la ley de Snell. Y luego, bueno, lo de las fibras ópticas no lo vamos a ocupar. Lo de dispersión esperemos que no entre. Y luego faltaría espejos. Se define primero la magnitud, lentes delgadas, etcétera, 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 etcétera. Falta mucho por recorrer. No sé si tienen alguna pregunta con esto de la refracción y la reflexión y la ley de Snell. ¿Son questions? Hasta el momento no, doctor. Ok. Entonces, ¿quieren que resolvamos algún problema o quieren que terminemos la clase hasta aquí? Y resolvamos un problema. Ok, ¿tienen algún problema de examen por ahí que quieran que haga? Sí, Ok, mándamelo a ver. ahorita. Bien. ¿Se acuerdan del libro que les mandé ayer, verdad? Sí. El Marco ha estado jugando
Déjenme encontrarlo. Estoy seguro que está aquí. Ah, no lo encuentro. Pero bueno, ese se ve que es exactamente ¿cómo se llama? El tipo de imágenes que pone el libro del Selway. Entonces dice, como se muestra en la figura, una capa de agua cubre una placa de material X en un vaso. Un rayo de luz que viaja hacia arriba sigue la trayectoria indicada. Usando la información de la figura, determine el índice de refracción del material y el ángulo de refracción al salir del aire. Ok. Entonces, miren. Problema de examen. Ok. Entonces aquí, primero, para determinar el índice de refracción del material, vamos a utilizar solamente la interfaz que hay entre las dos superficies. Entonces, por aquí está la interfaz entre las dos. Esto que está aquí es agua. Y esto que está aquí es el material X. Viene el rayo de luz. Choca. Y luego se abre más. Aquí está la normal. De aquí para acá dice que es 65 grados. Y de aquí para acá dice que es 48. Pero nosotros no ocupamos el ángulo que está aquí, sino que el que se desfasa, mejor dicho, de la normal. Entonces, si todo es 90 y este es 65, ¿cuánto vale este? Para que dé 90, 65 a 90 es 20, 25. 25. Sí, 25 grados. Ese es el que ocupamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la ley de Snell? La ley de Snell dice, índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo 1 igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo 2. Aquí el medio 1 es el medio X y el medio 2 es el agua. El índice de refracción del agua es 1.33, creo. Porque eso ya lo dan en una tablita. Hay una tablita de índice de refracción. Uf, ¿dónde está la tablita? ¿Alguien ha visto la tablita? Aquí está. Índice de refracción. Para el agua, 1.33. Y para el aire es esencialmente 1. Entonces, como ya sabemos el índice de refracción del agua y ya sabemos el ángulo, entonces ya solo queda despejar para la N1. N1 entonces es N2 por el seno del ángulo 2. Este es 2, ¿verdad? Entre el seno del ángulo 1. Esto es 1.33 por el seno de 48 dividido entre el seno de 25. ¿Ok? No nos confundamos, es este ángulo el que necesitamos. Y esto por ahí va a dar un número que va a ser, si el ángulo se abre, va a ser mayor que el 1.33. ¿Cuánto nos da esto? A mí me dio 2.33. Muy bien.
Muy bien. ¿Todo el mundo le da 2.33? A mí me da 2.34 porque lo usan en 8. Ah, ok, está bien. Está bien, 33, 34, pero es más o menos el valor, ¿no? Ujú. Pero un valor de 2, lo más cercano aquí es un diamante, ¿eh? Es como el diamante. Bueno, ni modo. Ese es el valor que da. Bien. Ahora, la siguiente pregunta es el ángulo de refracción al salir del aire. Al salir al aire, perdón. Entonces ahora solamente tenemos que considerarnos, o solo tenemos que considerar la superficie del agua y la superficie del aire. Entonces volvemos a hacer el dibujo con la superficie. Aquí viene el rayo. Y ese ángulo de 48 está aquí, ¿verdad? Y luego sale en el aire. Y queremos encontrar este ángulo. Vamos a ponerle 3, ¿ok? Es el aire, agua. El n del agua, dijimos, ahora sí, este es el 2, es 1.33. Y el n del aire, que le vamos a poner 3, es aproximadamente 1. Eso es lo que pasa. Entonces hacemos lo mismo. N2, seno del ángulo 2, igual a N3, seno del ángulo 3. Para despejar el ángulo 3, pasamos el n a dividir, va a quedar N2 sobre N3 por el seno del ángulo 2, ¿verdad? Y luego aquí sacamos la función inversa. Entonces ponemos el seno inverso de N2, seno de teta 2, dividido entre N3. Eso va a ser igual al ángulo 3. Entonces, para poder resolver esta operación, lo primero que vamos a hacer es calcular esto que está aquí adentro. ¿Ok? Eso va a ser lo primero que vamos a calcular. El N2, que es 1.33, por el seno de 48, dividido entre 1. ¿Cuánto da 1.33 por el seno de 48? Entre 1. $0.98 millones. 0.98. Muy bien. Ahora saquen el seno inverso a 0.98. A mí me da 78.52. Y entonces ese sería el ángulo. ¿Verdad? Muy bien, así es. Listo, entonces mañana continuamos. ¿Ok? Está bien.